Listo. Listo. Teníamos un norte, teníamos la leyenda, teníamos el sistema de referencia, y teníamos pues en general todos los elementos que debe tener un mapa, ¿no? Los que ustedes pues ya hemos venido trabajando. Pero ahora, ¿qué pasa? Pues que cuando uno trabaja con información de tipo espacial, pues uno puede empezar a operarla, ¿no? Y cuando uno opera las cosas, digamos, vamos a hacer aquí como, a mí me interesa que una capa que sea un polígono, que podría ser ese, me interesa saber qué está cayendo dentro del polígono. Es decir, si lo está cruzando de pronto un río, vamos a ver aquí, no sé si lo está cruzando de pronto un río, necesito saber cómo se llama ese río, qué segmentos del río están cruzándolo, y eso lo puedo hacer con operaciones espaciales. Digamos, si yo tuviera, no sé, otra capa como, digamos que podría ser esta, entonces yo necesito saber es en dónde están ocurriendo los dos fenómenos, ¿no? Entonces, donde están ocurriendo los dos fenómenos, pues es la zona que está en el medio, ¿no? Es esta zona de acá la que nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando dentro. ¿Listo? Esta zona de acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros hacemos eso con los geoprocesos básicos. Dentro de los geoprocesos que nosotros tenemos que ver para la clase, hay varios. Está uno, están las intersecciones. Dos, están las uniones. Tres, hay algo que se llama fusionar o merge. También tenemos formas de hacer cortes. Entonces, para los cortes, de pronto a mí lo que me interesa es quitarle esa zona de verde, bueno, en donde se crucen las dos, lo que me interesa es solo dejar las zonas en donde no hay información. Es decir, si yo le quito, hago un corte del cuadrado negro con respecto al rojo, pues en el rojo voy a tener solamente lo que necesito, que sería esta zona que está en amarillo. ¿Sí? Solo tendría esa zona. Y eso todo lo podemos hacer con ayuda de ArcGIS. Todo esto que está acá, todo esto lo podemos hacer con ArcGIS. También lo que les decía, que hay muchos sistemas de información geográfica como son QGIS, pero pues el que siempre nosotros estamos manejando es solo este, ArcGIS, el que pues como por excelencia vamos a manejar. También hay otras herramientas de geoprocesos, otros se llaman polígonos de Thyssen, que son muy importantes en la historia de la humanidad, porque fue uno de los primeros análisis espaciales que se hicieron, fue con esta metodología. Y se hizo precisamente para una epidemia. En ese caso fue la epidemia del cólera. Eso fue en Londres, y había un doctor que se llamaba el doctor Snow, y el man pues como que se daba cuenta que habían unos puntos contaminados de agua, y cerca de los puntos de agua había gente que estaba falleciendo. Entonces lo que hizo fue mirar por cercanía cuál de las fuentes de agua les quedaba más cerca a las personas que habían fallecido, e identificaba los focos de contaminación del agua. Eso ahorita quizás en la presentación sea un poquito más claro verlo. Intersecciones acá, uniones, fusionar, cortes,
También tenemos algo que se llama zonas de influencia. Zonas de influencia. Zonas de influencia. Tenemos zonas de influencia. Que, por ejemplo, sobre cómo funciona eso, digamos, sobre el río que está ya montado en azul, yo quisiera saber o quisiera hacer un área en la que no pueden haber construcciones, ¿no? Digamos que esa línea de allá azul es un río, esto es un río. Y pues lo que está en verde pues son partes rurales y lo que está en rojo seguramente pues va a ser como la ciudad, digamos, podría ser, para este ejemplo. Entonces, el río atraviesa esa zona rural. Yo quiero saber en dónde no puedo dar licencias de construcción. Entonces lo que puedo hacer es crear una zona de influencia del río. Entonces lo que voy a decir en el río es, oye, usted no me puede construir a más de 200 metros del río. Entonces aquí voy a poner 200 metros y voy a poner aquí otra línea que va a ser 200 metros. ¿Listo? Y voy a crear una zona alrededor de ese río, en donde pues nadie puede construir. ¿Listo? Entonces, esa zona nueva que se genera como un polígono. Esa nueva zona ahí se va a generar como un polígono. Entonces, aquí, dentro de esto va a haber un polígono. Y a ese polígono se le llama zona de influencia. ¿Eso? Entonces, en el video que yo les monté, lo que nosotros queremos ver en el trabajo de investigación es que ustedes apliquen estas herramientas. Ya sean herramientas de intersección, unión, fusionar, cortes, polígonos de Thyssen, zonas de influencia, si quieren hacer, hay más geoprocesos, hay geoprocesos que se aplican solo sobre, solo sobre rasters, que recuerden pues que los rasters hagan de cuenta, qué pena, hagan de cuenta ¿qué son los rasters? Los rasters son imágenes, ¿no? Digamos que esa es la parte vectorial, lo que explicamos arriba, es solo la parte vectorial. Esto de arriba, esto que está acá arriba, esto es vectorial, ¿cierto? Vectorial. Y ahora vamos a explicar la parte raster. Y es que los rasters son muy importantes porque con los rasters podemos modelar otro tipo de variables. Por ejemplo, podemos modelar variables de clima. Entonces, si yo tengo una cantidad de estaciones meteorológicas, pues tomo las medidas, digamos que vamos a generar, tenemos que mi área de estudio va a ser este cuadrado que está acá, va a ser mi área de estudio. Y yo dentro de esa área de estudio tengo unos puntos que pueden ser unas estaciones meteorológicas. ¿Listo? Y esas estaciones meteorológicas están tomando todo el tiempo datos. ¿Listo? Va a tomar CO2, que es como lo que siempre toman, y pues hay otra cantidad de cosas que toman esas estaciones. Pero digamos que a nosotros solo nos importa el CO2. Entonces, yo no puedo poner una estación cada 2 metros, ¿no? Yo no puedo poner una estación cada 1 centímetro, cada 2 metros, 5 metros, 10 metros. No lo puedo hacer porque económicamente no es viable. Y pues seguramente las mediciones, si yo pongo una nueva estación acá, pues seguramente la medición que va a tomar este punto que está acá en rojo sea muy similar a la que está acá en naranja. Entonces, pues yo planteo una serie de estaciones meteorológicas, las pongo cada cierta distancia, cada que me ocupen cierta área,
y empiezo a tomar datos, ¿no? En este caso, datos de CO2. Lo que puedo hacer es que interpolar esos datos, digamos, si en una de las estaciones, digamos, la estación 1, me midió, no sé, creo que se mide en partes por millón, pero digamos que esto podría ser, vamos a inventarnos aquí de pronto algunos números y digamos que esto es un 0.5, aquí tenemos 1, aquí tenemos 0.2, aquí aquí podemos poner 0.6 y aquí 0.7, ¿cierto? Los valores que hacen falta del resto, que es como toda esta zona que está acá, que hacen falta, que no tienen valores, pues yo los puedo conseguir por medio de las herramientas de sistemas de información geográfica. Y allá puedo hacer algo que se llama interpolación. Interpolación. Y lo que hace la interpolación es encontrarme todos esos valores que faltan de 0 a 1, todos los valores que hacen falta de 0.2 a 1, de 0.6 a 1, de 0.07 a 1. De tal forma que él me empieza a rellenar todas estas zonas, ¿no? Con los valores que él va encontrando, con los valores que va interpolando. Entonces él las empieza a llenar y eso lo llena con un raster, con los pixelitos con números. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace los raster. Al final, pues lo que ustedes tienen con una imagen raster es una tabla. Bueno, una tabla no, sino que pues un raster se ve como una matriz. Dan de cuenta como un Excel, en donde pues ustedes tienen, es que esta matriz es un poquito más pequeña, crece mucho. Listo. Entonces tenemos, digamos que aquí podemos sacar, se va a ver como una matriz, entonces ustedes tienen acá pues, una matriz de 4x4, que digamos que es lo mismo que está allá, digamos que esto es lo mismo. Este cuadro que está allá es este mismo. Yo lo único que estoy haciendo es separándolo, ¿no? Esto se puede superponer acá. Es la misma zona. ¿Listo? Pero dentro de cada una de esas celditas va a haber un número, ¿no? Va a haber un número 1, un 2, un 3, un 4, etcétera, ¿no? Van a haber números solamente. Entonces aquí vamos a tener números. Vamos a tener 1, 1, 2, 3, 4. Podemos tener aquí un 20, un 30, 10, 11. Todo esto y se va a ir llenando. Se va a ir llenando toda la tabla con los valores que él va interpolando. Ok, bueno, hagamos el ejercicio bien para que lo entendamos. Bueno, puede tener cualquier dato, pero vamos a intentar que sean los mismos datos que están acá, en la tablita de datos. Entonces, en la parte de arriba tenemos un 0.5. En la parte de la derecha tenemos un 0.7, abajo tenemos un 0.1, 0.2 digo, y un 0.6, ¿cierto? Y en la mitad, en toda la mitad tenemos un 1. Entonces supongamos que todos estos de acá van a valer un 1. Un 1. Y los valores, obviamente, entre 0.7, entre 0.6 y 0.7, pues sería 0.6, 0.65, lo mismo hacia abajo, entonces los números que hay entre 0.2 y 0.5, entonces podría ser 0.3, 0.4, lo mismo de acá de 0.7 a 0.6, entonces 0.4, 0.45, entre 0.6 y 0.7, entonces pues hay una sola unidad, pero recuerde que esto pueden ser decimales, entonces puede estar el mismo 0.6 y por aquí un 0.69 y así se va completando la tabla con las interpolaciones, ¿no? Aquí había un 0,
Vamos que aquí 0.5, ok, lo había tomado. Esto vamos a eliminarlo y aquí había un 0.6. Listo. Entonces, cuando uno Profe, construye un... Sí, ay, perdón, pero antes de que sigas, ¿podrías volver a explicar la interpolación? La verdad no lo entendí. ¿cuál? Pues es que, o sea, yo entendí que, digamos, uno hace los raster, creo, para tener como medidas principalmente del CO2, ¿sí? No, esa es una sola variable, ¿no? Pero ustedes pueden tener muchas variables. Eso es como un ejemplo. Ok. O sea, Bueno, ustedes pero podrían... entonces, Listo, dale, sigue. no, 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 dale. Sí, la mayoría de los raster pues se plantean como, por ejemplo, en este único ejemplo, como interpolaciones, ¿no? Pero también ustedes pueden sacar eh, densidades de kernel. Y lo que hacen las densidades de kernel es que donde encuentre más punticos, él me va a crear una imagen como esta que está acá, en la que pues yo voy a ver visualmente dónde están los patrones. Entonces voy a poner acá un segundo. Voy a sacar esto para acá un segundo. Y voy a poner acá. Voy a poner acá. Vamos a poner acá mapas de densidad. Mapas de densidad. Densidad. Kernel puede ser. Que lo vamos a ver más adelante, pero es como para que no se me confunda. Entonces, por ejemplo, voy a llevarme este de acá. Con la llevo. Voy a llevarme este de acá. Un segundo. Si carga bien. Está como muy fea la imagen. Vamos acá. Estudiémonos esto. Esto sí está chévere. La imagen. ¿Nos Vámonos quieres acá. mostrar el mapa o estás organizando para después mostrarnos? Para mostrarles qué es un mapa de densidad. O sea, qué otras cosas pueden hacer en raster. Ah, ok, ok. ¿Listo? Entonces, esto de acá es otra forma de raster, ¿no? Entonces, al final, pues lo que ustedes tienen es una suerte de puntos, que son todos los que están acá, estos puntos que están aquí en este cuadradito. Esos puntos son los que ustedes tienen, ¿no? Y lo quieren llevar al sistema de información geográfica y que el sistema de información geográfica les encuentre unos patrones, ¿no? Aquí yo veo, pues, a simple vista que aquí puede haber un patrón, de pronto aquí donde más están agrupando los puntos, ¿no? De pronto por acá, de pronto por acá, no lo sé. Pero cuando son muchos puntos, eso es muy difícil verlo visualmente, solo con los puntos. Entonces lo que hacen los rasters de densidad es hacer una búsqueda por cada punto y donde se están aglomerando todos los puntos, él lo muestra con un color más fuerte, ¿no? Entonces aquí hay un patrón, otro patrón, aquí hay más patrones. Todos estos de acá son patrones en donde se está aglomerando algún fenómeno. ¿Listo? Esto podría ser, por ejemplo, esto podría ser delincuencia, podría ser violencia de género, podría ser puntos de interés turístico. Y con la herramienta, o sea, esos puntos pueden ser de todas esas categorías, pueden ser incluso de más. Yo lo único que quiero buscar es patrones. Y los patrones los encuentro mediante esto que está acá. Esto que está acá. Que es la salida del raster de densidad. Entonces, el raster de densidad ya me está diciendo, oiga, sí, aquí en estas zonas, pues efectivamente hay unos patrones, hay una aglomeración de elementos de, digamos, de delincuencia. Entonces, estas zonas
son de vital importancia para las administraciones públicas, porque hay que ponerles atención. Hay un patrón geográfico que está sucediendo en esas zonas, entonces pues hay que atenderlo. ¿Listo? Esos son como algunas de las cosas que se pueden hacer en la parte vectorial y en la parte raster, ¿no? Ustedes pueden hacer interpolación o pueden hacer esto se llama mapas de densidad. Y también nosotros vamos a llegar a ver mapas de distancias euclidianas. Entonces, para saber de un punto a otro cuál es la distancia y extraer esa distancia, digamos, si yo quiero, por ejemplo, yo tengo resguardos indígenas y mi trabajo es evaluar si hay pobreza en los resguardos indígenas, pues para mí una variable que es importante podría ser la distancia que hay del resguardo indígena a los centros económicos, digamos que de un, de un, de un resguardo que podría ser ese de ahí, de un resguardo, ¿qué tan lejos es ir del resguardo a un centro económico? A un centro económico. Y digamos que el centro económico está acá. Entonces, lo que yo hago mediante el raster es calcular las distancias, calcular esta distancia, para saber si de pronto a Bogotá, cuál es la distancia del resguardo a Bogotá. Porque para mí espacialmente es súper importante. Podría no ser Bogotá, podría ser entonces otro. Digamos aquí, pues no lo estoy dibujando en orden, pero digamos que yo quiero otro que sea por acá, que sea Medellín. Medellín como centro económico. Y así, etcétera. Yo puedo hacer eso con los rasters, calcular esas distancias. Todo eso pues lo vamos a ver aquí, apenas les estoy dando como una introducción, uno frente a la parte vectorial y dos frente a los rasters, pero pues para que tengan muy claro que lo que nosotros queremos ver en sus trabajos de investigación no es simplemente que ustedes pasen la tabla, que cojan la tabla y la plasmen dentro de un mapa, porque a mí me da lo mismo, ¿no? Y a todos nos daría lo mismo si yo tengo apenas, yo conseguí una data, entonces no, es que lo que no hay que hacer, vamos a poner eso por acá. Yo tengo aquí una data, y esa data es esta, ¿cierto? Tengo una data con mis variables arriba. Entonces, mis variables, tengo mis variables acá arriba, variables, y hacia abajo tengo mis registros, ¿no? Registros. Nosotros no queremos ver únicamente que ustedes pasen esto y lo enlacen a geometrías. O sea, como que aquí está todas las variables y que yo lo pueda, que yo solo haga como el enlace a los polígonos de las ciudades. No quiero únicamente que hagan eso y que esto lo pinten de colores y ya está. La información adicional que ustedes van a encontrar es de orden espacial, que va a ser la que vamos a hacer con los geoprocesos, ¿no? Entonces, no solo queremos ver que las tablas se lleven a un mapa y se pinten y se vean Profe, o sea, una pregunta. Sí. Entonces, digamos, es como buscar la ubicación donde quedan esos puntos y después de plasmarlos ahí, hacer el análisis espacial con lo de que nos decías del raster y todo eso. Sí, la idea es que, bueno, ustedes tienen una información base, que la información base es la que ustedes obtuvieron de datos abiertos o de lo que sea, del DANE, Ujú. de la Secretaría de la Mujer, de donde sea. Ustedes tienen esa información base que alguien ya construyó. Lo que vamos a hacer acá dentro de análisis espaciales por medio de los geoprocesos, vamos a enriquecer esa data.
Entonces, si yo tengo todos los polígonos de las localidades y tengo un dato de violencia por localidad, entonces, pues miremos cuántos puntos de CAIS caen en cada una de las localidades. Pero yo no voy a coger otra tabla para buscar algo que puedo hacer de forma espacial. Entonces, yo puedo contar espacialmente cuántos polígonos caen dentro cuántos puntos caen dentro de una localidad, cuántos CAIs caen en la localidad, cuántos colegios hay dentro de esa localidad. Y si yo hago esos conteos, pues estoy enriqueciendo la data inicial que teníamos. Entonces ya lo único que me quedaría a mí es coger toda esa data completa y meterla en Stata, ¿no? Eso es como lo que yo quiero que ustedes interioricen, que no es solamente coger esas tablas y ponerlas allá bonitas en un mapa y no hacer nada más, no, porque eso sería solo una clase para hacer mapas. Y recuerden que esta clase se llama análisis geográfico. Y las herramientas de análisis geográfico, pues son estas que están acá, que ustedes están viendo ahí. Yo puedo hacer operaciones geométricas con vectores y también puedo hacer operaciones con rasters, que son las que están acá abajo. ¿Listo? De pronto, si tienen preguntas sobre esto, díganme de una vez. Igual yo les dejo el video y ahí lo explico otra vez, pero pregunten. Una pregunta, profe. En el video que tú hiciste, ¿nos vas explicas cómo meter esas tablas a Stata? No, apenas, pues yo voy a empezar a subir más videos. Me creé como un proyecto ficticio en el que yo quiero saber si, pues lo enlacé mucho con la carrera pues con las carreras que tenemos ahora con ustedes. Y el proyecto que yo estoy intentando organizar es, tengo los resultados de las votaciones de segunda vuelta de 2018, Duque versus Petro, ¿cierto? También tengo el censo electoral que nosotros hicimos durante la clase, en donde teníamos mesas, sí, número de puntos de votación y números de mesas. Entonces, esa información la tengo a nivel municipal. Me conseguí unas capas de unos shapes de infraestructura. En infraestructura tengo antenas de telecomunicaciones, las antenas de Claro, las antenas de Movistar, las de Telcel, todas las tengo y las tengo para todo Colombia. Entonces, yo quiero saber qué tanta influencia tienen la infraestructura de antenas, la infraestructura de vías, el número de colegios. Quiero saber si todo eso tuvo influencia sobre las elecciones. De pronto, una de las hipótesis que yo tengo es que donde hay menos infraestructura, pues ganaba la izquierda, no lo sé. Entonces, es algo que quiero llegar a comprobar. Entonces, yo creo que voy a manejar un proyecto paralelo al de ustedes, en donde pues, yo les vaya mostrando como las herramientas que voy usando y que ustedes sean capaces de replicar. Entonces, a medida que yo voy haciendo, pues también les dejo la data. Lo que pasa de esa data es que pesa un poquito, pero pues si ustedes tienen buenos equipos, la mueven muy fácil. O con los escritorios estos remotos, pues yo creo que también aguantan lo que vamos a hacer. ¿Listo? Profe, o sea, perdón, Sí. o sea, uno mete primero entonces los datos esos iniciales que tiene y después de eso mira qué hay cerca, por así decirlo, como cuando tú mostrabas lo de los ríos. Como ahí solo se meterían las coordenadas de esos puntos, pero más no una tabla ya hecha, sino se empezaría a analizar a partir de esas coordenadas. Pues la verdad no sé si me hice entender. Mm, bueno, de- yo quiero que vean el video que yo les subí. En ese video yo explico, creo que eso mismo y muchas de las preguntas que ahora tienen está de forma resumida. Si no de pronto si hay puntos que no entienden, pues tienen la facultad de que se pueden devolver en el tiempo. Pero recuerden que cada una de esas geometrías, estas geometrías que están acá, pues tienen anexas unas tablas de atributos, ¿no? Este de acá tiene unas tablas de atributos. Entonces, espérenme un segundo. Ok. Este de acá tiene unas tablas de atributos. Yo aquí les estoy mostrando es lo que está pasando con las geometrías.
pero internamente también están pasando cosas con los atributos. Y para allá ya vamos. ¿Listo? Es como que vayamos entendiendo esto a poco. Entonces, lo que les venía diciendo es que me monté ese proyecto ficticio paralelo de ustedes. Quiero que pues de pronto con ese tipo de ejemplos pues puedan ustedes tener más ideas para su trabajo de investigación. Espero que sea así. Listo. Eso a modo de introducción, pero aquí también pues como siempre pues tengo aquí unas diapositivas. Geoprocesamiento básico, entonces lo que yo les estaba hablando es que además de que tenemos datos de tipo espacial, pues con eso yo puedo hacer muchas otras cosas. Puedo hacer las intersecciones, puedo hacer las uniones y saber qué está pasando más a profundidad en un territorio. Eso lo puedo hacer con análisis espacial. Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis espacial? Pues toma esa información geográfica para obtener nueva información que sea significativa. Por ejemplo, acá, yo tengo la capa de río y tengo mi área de estudio verde y lo que necesito es sacar nueva información de en qué zonas no puede construir la gente en la ronda del río, porque si el río se desborda, pues hay un poco y un montón de dificultades porque hay que reubicar a esas personas que estén cerca de los ríos. Puede haber una calamidad como la que hubo en Armero, pueden haber calamidades como la que hubo en Mocoa. Entonces, y es porque la gente no guarda esas distancias frente a los ríos. Entonces, lo que yo hago con análisis espacial es aprender o sacar nueva información de dónde no pueden construir para ese ejemplo específico, en dónde, que es la zona morada, pues en donde efectivamente no se puede construir. Esto que está acá, pues es algo imaginario que físicamente no se ve, pero que yo lo puedo saber con las herramientas de análisis geográfico. Entonces estoy sacando más datos, estoy enriqueciendo la data. ¿Listo? Entonces, pues aquí dice que normalmente los sí cuentan con herramientas de análisis para obtener estadísticas y realizar geoprocesos. Los geoprocesos son esos de los que yo les estaba hablando acá. ¿Cierto? Estos de acá. Todos estos son geoprocesos. Pero paralelamente a estos, también hay unas herramientas que tiene ArcGIS. ArcGIS tiene también unas herramientas como las que teníamos nosotros allá en las herramientas que teníamos nosotros allá en Excel, ¿no? Entonces aquí yo aquí puedo sacar promedios, yo aquí puedo hacer promedios, y puedo hacer sumatorias, puedo sacar desviaciones estándar, puedo hacer un montón de esos parámetros que son parámetros estadísticos, ¿no? Listo. Además de que tenemos los geoprocesos, también tenemos herramientas que nos dicen, pues, de un elemento de esas capas, cuál podría ser un promedio, cuáles podrían ser las sumatorias, las desviaciones, la moda, la mediana, todo eso lo podemos saber dentro de ArcGIS. O sea, ya digamos que en cierta medida podemos omitir el trabajo con Excel y enfocarnos solamente en ArcGIS. ¿Listo? Entonces, para eso, la primera parte son las operaciones geométricas con datos vectoriales. Entonces, está el buffer, que son las áreas de influencia. Vamos a ver esto. Un momento. Quiero, bueno.
Están los buffers, que son las áreas de influencia, que son esas de las que yo les estaba hablando, ¿no? Entonces genera dos áreas, la que se encuentra dentro del área especificada en las entidades seleccionadas, como esa del río. Entonces, en el río yo podía generar un área de influencia. Eso de buffer es lo mismo que área de influencia. Y genera otra área que es la que está por fuera de la entidad, es la que no está en mi rango de búsqueda. El rango que está dentro de esa distancia que está especificada, pues se denomina buffer. Entonces vamos a hacerlo un poquito acá y vamos a mirar acá qué es un buffer. Un buffer o área de influencia. Listo. Entonces, supongamos ahora que no tenemos un río, sino que tenemos una vía. Y tenemos, pues, dentro de un área de estudio, siempre es importante definir el área de estudio, que es esa. Dentro de esa área de estudio, yo tengo varias vías, ¿no? Tengo muchas vías. Y tengo una vía que es un poquito más importante que el resto de las vías, que atraviesa toda mi zona de estudio, ¿cierto? Entonces, sobre esa vía, que es la más importante, que es la que se ve ahí como en un gris más ancho, pues sobre esa vía yo quiero generar un área de influencia, porque digamos que esto es una zona esta es una vía proyectada y por aquí a los lados hay predios que yo tengo que comprar para poder construir la vía, si no la puedo hacer. Entonces yo tengo que saber a partir de un buffer cuánto necesito comprar. Entonces digamos que yo digo, bueno, listo, necesito esta zona de acá que son más o menos, podrían ser 100 metros. Necesito que por la parte espacial, en la parte espacial pues necesito encontrar esa zona que es de importancia para mí. Entonces, uno hacia un lado y los 100 metros hacia el otro lado. ¿Cierto? Entonces, en mi área de estudio, la zona que yo debo comprar, pues, es esta que está acá. ¿Cierto? Entonces, eso que está ahí ahora que estoy pintando en azul, pues va a ser un buffer, va a ser un polígono que se está ejecutando, pues, según la instrucción que yo le di. Yo le dije, ármeme un buffer o un área de influencia alrededor de la vía más importante para saber qué es lo que tengo que comprar. ¿Listo? Eso es un buffer. Entonces, es un área de influencia con respecto a un elemento. Esto también se puede hacer sobre puntos. Entonces, digamos que yo tengo un punto que podría ser un CAI, esto es un CAI, y yo quiero saber, oiga, necesito saber cuál es, obviamente ese CAI está dentro de una zona de estudio, que es la que está en rojo. Ese CAI está dentro de mi zona de estudio. Yo necesito saber ese CAI qué zonas cubre, y las puedo hacer mediante las áreas de influencia, mediante los buffers. Entonces puedo empezar a decirle, oiga, necesito un polígono o un área de influencia a 50 metros. ¿Listo? Y luego necesito otro a una distancia de 150 metros, que puede ir hasta acá. ¿Listo? Entonces, el primero sería mi primera área de influencia, sería esta. Y mi segunda área de influencia, voy a pintar este de otro color. Mi primera área de influencia sería esta. Y mi segunda área de influencia sería la que yo le diga acá. Ahí estaría. Entonces, el CAI tiene a 50 metros una primera zona, que sería esta de acá, que es la que puede atender más inmediatamente y que lo encontré espacialmente, nadie me lo dijo cuál era la zona. Y hay otra zona que puede atender a 150 metros o a
Bueno, 150 metros es muy poquito, pero pues hagamos, hagamos de cuenta que es demasiado. Podría ser no 50 metros, sino podría ser 50 kilómetros. Ya es demasiado, pero digamos que una 50 unidades de lo que sea, y la otra 150. Y la segunda zona de influencia, pues, y la segunda zona de influencia, pues, Profe, pero tú cómo determinas esa zona de influencia, o sea, ¿en qué te basas? en la teoría, cuando ustedes hacen su investigación, mm, a veces, digamos, si yo me voy a Policía Nacional, me dicen lo que puede atender un CAI son, no sé, 500 manzanas, por ejemplo. Entonces yo hago la proporción y mido dentro del mapa. Y digo, bueno, listo, 500 manzanas son más o menos, 500 manzanas pueden ser perfectamente 4 kilómetros. ¿Sí? Entonces yo puedo sacar ese dato y decirle, oye, hágame los buffers de las áreas de servicio de los CAI. Esas son áreas de influencia. ¿Listo? Que son con los buffers. Gracias. Listo. Entonces, lo que les digo, se genera es en base al elemento que yo le pase, ¿no? Se utilizan a menudo para proteger el medio ambiente, aquí está, para proteger el medio ambiente, para proteger zonas residenciales y comerciales de accidentes industriales o desastres naturales, o para prevenir violencia. Aquí está. Algunos tipos habituales, aquí está. Pues, ah, sí, ah, un momento. Ok, ya. Aquí está. Entonces estábamos acá y decíamos que, listo. Algunos tipos habituales de zonas de buffer pueden ser cinturones verdes entre zonas residenciales y comerciales. También se utilizan para prevenir violencia. Aquí está uno de los ejemplos, entonces ustedes pueden hacer los buffers con respecto a puntos, unas áreas de influencia. Pueden hacerlo con respecto a vías o ríos. Se verían así dentro del software. O lo pueden hacer en base a polígonos. Digamos, si esto fuera un parque, eso que está ahí rojo, si fuera un parque, pues yo quiero saber, digamos, a una distancia de 1 kilómetro, pues quiénes pueden disfrutar de ese parque. Esa podría ser una de las opciones. Todo esto se puede hacer con Archie, todas estas. También puedo hacer buffers. ¿Por qué no sirve? También puedo hacer buffers diferenciando, ¿no? Diferenciando la distancia. Entonces aquí puedo generar, según la importancia de un río, pues puedo generar unas distancias mayores o unas distancias menores. Entonces se vería algo así. Se puede decir que esto se puede generar por atributos. Entonces, hagan de cuenta que esos ríos que están ahí, cuando ustedes abren las tablas de atributos, pues tienen esta información. ¿Listo? Esta información que está acá. Y yo deseo hacer esos buffers, esas zonas de influencia, por la importancia del río y por el cultivo que tengan. Entonces puedo decir, bueno, listo. Río Negro con un cultivo intensivo de verduras, pues necesito que tenga una distancia de 100 metros. Río Cusiana con cultivo intensivo de algodón, pues para mí es muy importante, voy a reservar un área de 150 metros para que no se hagan ningún tipo de actividades por esta zona del río. Lo mismo con el resto, ¿no? Puedo controlar esas zonas de influencia con respecto a los atributos de la capa. También puedo hacer lo que yo les mostraba, ¿no? En este caso, esto es una planta, una central nuclear, una planta nuclear. Y digamos que en caso de un accidente, pues puedo decir, oiga, ¿a quiénes tengo que evacuar primero? A los que están más cerca y irlos sacando y reubicando en diferentes zonas donde no estén las zonas de influencia de la planta.
si llega a haber un desastre, ¿no? Entonces, una entidad también puede ser más, una entidad también puede tener más de una zona de buffer. Se pueden realizar buffers en torno a una central nuclear a distancias de 10, que es la primera, de 15, que es la segunda, 25 y 30 kilómetros, formando de este modo anillos, los anillos que están alrededor de la planta. Y esto pues sirve para planes de evacuación, pero ustedes, todo esto pues yo aquí les doy ejemplos, pero pueden interpolarlo a lo que son sus trabajos de investigación. También está como estas opciones en las que yo puedo generar los buffers para que se superpongan, es decir, para que se superpongan. O puedo decir, oiga, cuando me genere un buffer y encuentre que se están intersectando de alguna forma, pues difumíneme ese borde y créeme un polígono que sea continuo. ¿Listo? Vemos aquí el ejemplo, es como, llevémonos esto un segundo. Copiar. Y llevémoslo acá. No lo copió. Okay. Copiamos y nos lo llevamos allá. Okay. No lo quiere pegar. Bueno, en fin, lo que tenemos allá es lo siguiente. Yo le puedo decir, esto, ponerle como tres buffers. Vamos a ponerlos así. ¿Listo? Esos tres que están alrededor de los puntos. Esos puntos que están acá, acá y acá. ¿Cierto? Listo. Sobre esos puntos. Yo quiero que en las zonas en donde se está superponiendo, pues que me haga un polígono continuo, no que me los deje superpuestos. Digamos que cuando yo genere esto, me va a generar polígonos diferentes. Esto va a ser un polígono, esto va a ser otro polígono y esto va a ser otro polígono, ¿cierto? Son polígonos totalmente apartes. Pero si se están tocando, pues yo quiero que solo me genere un solo polígono. Si yo quiero que sea un solo polígono, pues me llevo todo esto un segundo, copio. Tenemos esto y entonces pues ya va a ser algo así, ¿no? Pues un poquito más parecido, pero se estarían omitiendo estas zonas de acá, ¿cierto? En este tipo de polígonos. A ver si podemos hacer esto un poquito mejor. O sea, intentar hacerlos un poquito mejor. Este de acá, con este de acá y este de acá, ¿cierto? Si se tocan en algún lado, que son como estas zonas que va a poner como aquí como punteaditas, pues difumínemelos y muéstreme un solo polígono, ¿no? Y aquí esto sería un solo polígono, un polígono. En cambio acá tendríamos tres polígonos diferentes. Tres polígonos. Allá está la forma de Nargis de decirle, oiga, haga esto o hágame esto. Depende de las instrucciones que nosotros le demos al software. Listo. Quiero quitar esto. Listo. Lo siguiente que le sigue a las zonas, esas son las zonas de influencia, pues la siguiente que nosotros debemos aprender son los flips. Vamos a ver si esta aquí se deja copiar. Vamos a copiarla. A ver si se deja pegar acá abajo. No, no se deja pegar. Listo. No. Ya sé qué voy a hacer. Acá.
Listo. Vamos a hacerlo acá. Listo. En esta otra pantalla. Entonces acá, lo único que vamos a hacer es que tenemos una capa de entrada. Esta es la capa de entrada. Esta que está acá es la entrada. Y nosotros queremos cortarlo con respecto a una geometría. Y esta va a ser la entidad de corte. Entonces, cuando ustedes cortan este input, esta entrada con respecto a una geometría de corte, pues lo único que hace es entregar solo lo que está dentro, solo lo que está únicamente dentro, solo esta zona, la que les va a entregar a ustedes. Para los clips. Entonces, cortar y superponer un polígono, recuerde que todas estas operaciones funcionan a partir de la superposición, ¿no? Entonces, siempre estamos superponiendo cosas, siempre estamos superponiendo cosas. La capa 1 con la capa 2, ¿qué pasa si está superponiéndose la 1 con la 2? Pues, extráigame la zona de mi interés o hágame una intersección sobre lo que a mí me interesa, la zona que me interesa. Entonces, cortar es superponer un polígono a una o más geometrías de destino, que son las capas, y extrae de la capa de destino solo los datos que se encuentran dentro del área delineada por el polígono de corte. Entonces, únicamente me extrae lo que está por dentro. También están las operaciones, hay otras operaciones que son las que ya les venía hablando, ya hicimos un ejemplo con respecto a la intersección. Lo único que hace la unión es dejarme todo en una misma geometría, es decir, si yo tengo, acá vamos a ver un poquito, esto es buffers, y aquí podemos poner unión. Entonces con la unión yo tengo, denme un segundo. Con la unión yo tengo una capa A, que esta sería mi capa 1, esta es la capa, esta es la capa A, y tengo una capa B, ¿cierto? Y mi capa B puede ser, vamos a poner algo similar a lo que era, esa sería mi capa B, ¿cierto? Pero con la unión, yo lo que quiero es, bueno, además de que me digan dónde están la intersección, pues no quiero que estas zonas que están alrededor de la intersección, pues como que se me eliminen, ¿no? Entonces, lo que quiero es toda la zona. Entonces, quiero que además de traerme la capa A, que es el polígono negro, también me traiga la capa B. ¿Listo? Entonces me va a traer las dos. Y las dos me la va a traer en una sola capa. Entonces, cuando él haga la unión dentro, lo que está pasando es que coge el polígono de la capa 1 y luego coge el polígono de la capa 2 y esto me lo crea como una capa C. Como una capa C. Ahí está. Entonces, esto de acá tiene dos polígonos, un polígono acá y otro polígono acá, pero ya hacen parte de una sola capa. Aquí eran capas separadas, había una A y una B, y él lo que está haciendo es uniéndomelas. A medida, también cuando hace la unión, pues también está trabajando con los atributos, ¿no? Recuerden que esto por dentro tiene aquí dentro hay unas tablas de atributos. Entonces, a la vez que se opera geométricamente, también los atributos cambian. ¿Listo? Entonces, seguramente los atributos de esta zona, a pesar de que existen en la misma capa, que es esto, que en donde confluyen las dos, pues esto de acá va a tener ese polígono de acá, ese polígono que voy a trazar acá en rojo, este polígono, pues a pesar de que sigue en, en una capa que es una capa C, pues va a tener los atributos de las dos, ¿no? De la 1 y de la 2.
Va a tener atributos compartidos. Compartidos. Va a tener atributos de A y va a tener atributos de B. ¿Listo? Eso en la unión, lo que está pasando adentro. La diferencia simétrica, pues únicamente lo que hace es me omite la intersección y me deja lo que está por fuera. Y la diferencia, pues yo le puedo decir, oiga, hago una capa, que podría ser el cuadrado que está ahí, réstemele un círculo. Entonces, quíteme esa zona, que funciona muy parecido al clip. Quíteme esa zona, pero la zona externa. Recuerden que el clip lo que hace es dejar la zona interna, ¿no? Si yo quiero la zona externa de un polígono, pues hago una diferencia. ¿Listo? Las herramientas entonces que vimos son la intersección, la unión, la diferencia simétrica y la diferencia. Son como el resumen que está ahí. Recuerden que esto tiene que estar definido en un buen sistema de proyecciones. Si los sistemas de proyecciones no están bien definidos, pues nunca van a coincidir una capa con la otra, ¿no? Si esto tiene un sistema de referencia, X, y este de acá tiene un sistema de referencia Y, pues no van a coincidir en ningún punto, ¿no? O sea, va a estar uno por acá y el otro va a estar por acá. Y nunca va a haber una unión o una intersección. Si están en diferentes sistemas de proyección, ¿no? A pesar de que sea la misma zona geográfica. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Cuando ustedes saben que está una cosa encima de otra, pero por alguna razón no hace las intersecciones, no hace las uniones, seguramente el error está en el sistema de referencia. Listo. Otra cosa de lo que yo les quería hablar hoy era los polígonos de Thyssen. Y a pesar de que lo explican, bueno, lo vuelvo y lo explico en el video, vamos a volverlo a ver. Y es que los polígonos de Thyssen, bueno, nacen de unos estudios que son paralelos. Uno es este tipo que está acá, que es Thyssen. Los polígonos de Thyssen son nombrados pues en honor a un meteorólogo estadounidense. Pero paralelamente a lo que él estaba estudiando, pues había otras personas que estaban también trabajando sobre la misma línea, ¿no? Entonces a veces ustedes los pueden encontrar como polígonos de Thyssen. En ARGY siempre los van a encontrar así, pero en la teoría a veces los van a encontrar como con otros nombres alternativos, como lo son los polígonos o diagramas de Voronoi, o otros son las teselaciones de Dirichlet. ¿Listo? Pero en sí es lo mismo, solamente que como que pues en su momento lo trabajaron paralelamente, entonces pues se les da como el mérito a los tres, pero pues la mayoría de veces se encuentra como polígonos de Thyssen. Listo. Los polígonos de Thyssen, ¿qué es lo que hacen, no? Entonces, los polígonos de Thyssen se generan a partir de unos puntos en el plano. Y lo que hacen es la división del plano en regiones. De tal forma que cada uno de los puntos se le debe asignar una región en el plano, que se forma por los puntos más cercanos a él que a ninguno de los otros objetos. Dicho de otra manera, lo que hace el diagrama es dividir el plano en tantas regiones como puntos ustedes tengan. Y pasa algo como esto, ¿no? Esto podemos... Vamos a salir un segundo de acá. Y va a pasar esto de acá. Va a cerrar esto. Y vamos a ver esto. Entonces, vamos a agrandar esto un poquito. Entonces, los polígonos de Thyssen, ¿cómo funcionan, no? Ustedes tienen, en este ejemplo, son unos dulces, ¿no? En este ejemplo son unos dulces. Aquí hay un dulce 1. Voy a poner esto como más fuerte. Tamaño.
Tienen un punto 1, un punto 2, un punto 3, un punto 4, un punto 5 y un punto 6. 6 puntos. Y el área de estudio, pues es la cajita que está ahí, es como una cajita de Petri o como un recipiente que hay ahí. Lo único que hicieron ahí fue meterlas en agua. Lo que pasa es que se empiezan a disolver los colores, ¿no? Entonces hay unos puntos que el color empieza a definir. Y esos puntos son los más cercanos a cada uno de los dulces. Entonces por eso empiezan ustedes a ver. Empiezan a ver esas divisiones. Entonces, en rojo. Estas divisiones de acá. ¿Ven? Lo que hacen los polígonos de Thyssen es a configurar esas geometrías dentro del área de estudio. ¿Cierto? Dentro del área de estudio. Son los puntos más cercanos. Si ustedes se dan cuenta, pues el color azul, donde el color azul no se confunda con ningún otro, pues esos puntos son más cercanos al azul, al punto azul, a este punto de acá. Lo mismo pasa con el de la mitad, lo mismo pasa en donde no se estén mezclando, pues esos polígonos están definidos como los más cercanos a cada uno de los dulces. Lo mismo pasa en la parte espacial. Nosotros podemos tener, bueno, aquí son polígonos de Thyssen. Y ustedes pueden tener unos puntos, bueno, primero su área de estudio, obviamente, bien definida, y tienen unos puntos. Pueden ser este punto de acá, vamos a hacerlo sencillo, este punto y este punto de acá, ¿cierto? Listo. Lo único que vamos a hacer es encontrar en el espacio euclidiano, es decir, en cuanto a distancias, cuáles son los que están más cerca, ¿no? Cuáles están más cerca geográficamente en el espacio euclidiano. Entonces, pues obviamente, pues si yo empiezo a trazar esto, pues digo que en esta zona seguramente no hay diferencia entre ir de un lado a otro, ¿no? En esta zona de acá. Entonces, podría decir, bueno, aquí hay una zona, aquí hay otra zona y aquí hay otra zona. ¿Dónde qué? Donde es mejor desde este punto ir acá. Desde es mejor de ir de este punto a ir acá. Y estos son, y los otros del polígono del polígono restante, pues todos estos puntos están más cercanos a ese punto de la derecha. ¿Cierto? Si eso lo numeramos, entonces este sería el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Entonces, todo lo que está en azul, este azul de arriba está más cercano al punto 1. Esto es todo lo que está en esta zona de acá, está más cercano al punto 2. Y todo lo que está en amarillo, pues está más cercano al punto 3, ¿no? Es más fácil desplazarse. Esto en el video yo se los explico como puntos de votación. Entonces, ¿cuáles son los mejores? ¿A quién, según en el espacio, le debo asignar una mesa en el espacio? O un punto de votación, puntos de votación o una mesa. Son puntos de votación. Entonces, según el espacio, ¿a quién se los debo asignar? Porque están más cerca de ese punto. ¿Listo? Esos son los polígonos de Thyssen. El hecho de que esta vaina sea famosa es porque fue la primera vez que se hizo un análisis espacial serio y fue a mediados del siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX estaba el brote del cólera que azotó pues la ciudad de Londres y pues estaba muriendo muchas personas. Entonces, pues en ese momento estaba el epidemiólogo el epidemiólogo Snow y pues él no conocía nada al respecto, ¿no? No sabía con exactitud cómo se estaba transmitiendo la enfermedad, y pues pensaban, uno, que era el contacto con el enfermo, o dos, que podía ser por las condiciones atmosféricas, ¿no? Que podía ser el viento que llevaba la enfermedad y por eso la gente se contagiaba. Pero pues él empezó a ver que
bueno, es el doctor Snow, entonces él se puso a observar la distribución. Él lo que hizo fue coger las calles de Londres y empezar a pintar los puntos en donde estaba falleciendo gente, ¿no? Entonces, además de que pintaba los puntos, pues también él estaba montando otros objetos espaciales. Entonces estaba, uno, las muertes, la cantidad de muertos, y qué había alrededor de esas zonas, ¿no? Entonces, él empezó como a sospechar, ¿no? Dijo como, pues, no puede ser el contacto persona a persona, pero hay algo común y podría ser el agua. Entonces, él empezó con una fuente y lo que hizo fue empezarlas a dibujar. Y les dibujó esas zonas de influencia que están acá. Entonces, lo que pintó fue, digamos, si esto de acá es una fuente, ¿cuántos puntos de muertes están cayendo dentro de esas áreas de influencia, ¿no? Entonces recuerden que pues una persona que vive acá, pues era más fácil ir a esta fuente de agua que ir a ninguna otra, porque las otras estaban demasiado lejos, ¿no? Entonces él hizo ese tipo de análisis, ¿no? Entonces ubicó todas las muertes y dijo, oiga, en donde más hay muertos está pasando algo, hay algo en común. Entonces él lo pensó y empezó a trazar esos mapitas que están acá, ¿no? Empezó a trazar las calles, empezó a trazar los puntos de agua, y estaba viendo que pues una vez en algunos puntos de agua pues la gente la tomaba, pues estaba enfermando, ¿no? Y estaba enfermando pues de cólera y pues al final moría. Entonces él pues hizo su primer análisis espacial. La mayoría de las muertes, él identificó que la mayoría, a veces como que se dispersaban, pero la mayoría referenciadas estaban referenciadas a una calle en específico, ¿no? Que era la calle Broad Street, y descubrió que era que el agua sí se estaba contaminando. Entonces, ¿cómo llegó él a eso? Él plasmó los puntos de las muertes, en donde pues los, los, la graduación de los puntos es más grande, pues había muerto muchas más personas. Él lo que hizo fue plasmar todos esos puntos rojos como las muertes, ya los hemos visto, pues según la importancia y según la cantidad, pues más muertos hay. Y también dibujó las fuentes de agua. ¿Listo? Aquí están las fuentes de agua. Y él lo que hizo fue sacar los polígonos de Thyssen. Entonces empezó a trazar esas mejores zonas, esas zonas que es más cercano a ir a una fuente que a otra. Donde, pues en donde cae precisamente la línea, pues había gente pues que le era indiferente ir a una o a otra, pero en general se estaban agrupando, ¿ven? Se estaban agrupando en referencia a las fuentes de agua. Entonces, eso es lo que se hace con los polígonos de Thyssen. Ahora, yo les voy a subir el taller. El taller está con guía, están los datos, están en este enlace. La guía es seguir paso a paso. La idea es que de hoy en 8, pues ustedes ya la tengan realizada, pero antes de entregarla, pues me digan qué dudas tienen. Entonces, de hoy en 8 lo que vamos a hacer es trabajar sobre este taller, sobre sus dudas, ¿no? Vamos a avanzar en tema. Profe, pero de hoy en 8 no es Semana Santa. Ok. Entonces les queda, pues, para que lo trabajen en Semana Santa. Si tienen preguntas, pues ya saben que, pues, Semana Santa es como indiferente a todo esto, la verdad. Digamos que no es mayor diferencia, pero pues para que lo vayan trabajando, ¿no? El taller es un taller en donde van a aplicar los geoprocesos básicos, entre esos van a aplicar el clip, van a aplicar las zonas de influencia, van a aplicar las uniones, las intersecciones, todo eso lo van a hacer en este taller. ¿Listo? Ya, pues ya todos tienen su escritorio remoto para que trabajen. Eso por un lado. Y como les digo, hay retos. La idea es manejar retos con todos ustedes. El reto de esta semana es
replicar lo que hizo el epidemiólogo John Snow, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes, aquí no están los polígonos de Thyssen trazados, pero la idea es que ustedes tracen los polígonos de Thyssen con la herramienta de ArcGIS. Entonces, una vez cumplan con el taller, pues ya van a saber dónde encontrar las herramientas y cómo buscarlas. Entonces, ya pueden hacer el reto, ¿no? El reto es replicarlo. Entonces, cree y muestre los polígonos de Thyssen y explique cómo funcionan. Yo ya les expliqué cómo funcionan, pero pues también lo pueden decir con sus propias palabras. Ahí está el link al enlace. Y aquí está como los pasos del reto, ¿no? Entonces, uno, descargue la información, cargue los datos en ArcGIS, examine los atributos de las capas. Recuerden que eso es muy importante para saber qué hay en cada una de las capas. Se ejecuta la función de ArcMap que se llama Create Thyssen Polygons alrededor de las fuentes de agua. Examine y explique sus resultados y construya un mapa de la zona. Suba sus resultados a Aula. ¿Listo? Aquí hay una nota importante que dice como que importantísimo, pues cuidado. Todos los puntos de las muertes deben ser cubiertos, o sea, no pueden quedar como puntos sin asignárselos a ningún polígono. Y listo. Eso sería como el reto 1, el taller 2. Y ya les voy a pasar el link del video de los canales donde va a quedar como todo subido. ¿Listo? No sé si tengan preguntas. Vamos a... Sí, profe. Profe, ¿será que esos links los puedes montar a aulas, de pronto en un documento de Word o algo así? Pues para que sea de más fácil acceso, porque pues no sé, me parece como mejor. Los links de... De los videos. Ah, ok, sí, de los videos, sí. Listo. Pues igual se los voy a poner aquí en el chat. Mientras tanto, es decir, pues lo pueden ver cuando quieran, si tienen dudas con la parte de la investigación. Denme un segundito, ya les subo eso. No sé, preguntas, o quedó claro, no quedó claro. El taller, yo se los voy a subir esta presentación y ahí están los enlaces, ¿no? Ya no, esta semana no subí la información a, digamos que carpeta por carpeta ya a aula, sino simplemente les comparto este enlace y ustedes descargan allá la información. ¿Listo? Ya les subo la presentación también. Listo. Y vamos a buscar por acá el video. Videos. Esto es como un primer intento de video. Vamos a ver cómo nos fue. Si tienen algún problema con eso, pues me avisan. Profe, una pregunta más o menos, ¿cuándo vas a subir la clase que grabaste a aula? Esta de hoy, Sí. pues es que no estoy subiendo nada a aulas. Yo creo que voy a dejarlo todo como